Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a su canal de noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. ¡Qué emoción tenerlos por aquí nuevamente! Espero que estén listos para un chismecito jugoso, porque hoy les traigo una bomba que está haciendo temblar los cimientos del mundo del faranduleo otomano. Agárrense fuerte porque vamos a hablar de celos, despidos, y de una de las parejas más queridas, y a veces polémicas, de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. Si lo han adivinado por el título, hoy vamos a meternos de lleno en un rumor que ha estado circulando como la pólvora en las redes sociales y en los mentideros turcos. Es cierto que Can Yaman, llevado por los celos, despidió al profesor de italiano de Demet Özdemir. ¡Madre mía, qué culebrón! Antes de que empecemos a desentrañar esta historia, quiero recordarles que toda la información que vamos a compartir aquí está basada en rumores, filtraciones y fuentes no oficiales. Así que, como siempre, tómenlo todo con una pizca de sal. Pero oye, eso no significa que no sea interesante, ¿verdad? Y ya que estamos, si les gusta estar al tanto de todos los dramas, romances y noticias de sus actores turcos favoritos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles contenido fresco y entretenido. Ahora sí, vamos al lío. Todo comenzó hace unas semanas, cuando empezaron a surgir comentarios en las redes sociales sobre la supuesta incomodidad de Can Yaman con las clases de italiano que Demet Özdemir estaba recibiendo. Al parecer, la actriz, siempre dedicada a su trabajo y buscando perfeccionar sus habilidades, decidió tomar clases particulares de italiano para prepararse para futuros proyectos internacionales. Hasta ahí, todo normal, ¿verdad? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante. Según las fuentes, este profesor de italiano era un hombre joven, atractivo y, lo que es peor, muy atento y dedicado a Demet. A Can, que ya sabemos que tiene un carácter, digamos, fuerte, esto no le habría hecho ninguna gracia. Los celos, esa terrible enfermedad, habrían empezado a corroer su relación con Demet. Se dice, se rumorea, se comenta, que Can Yaman habría empezado a mostrarse distante e irritable con Demet, acusándola sutilmente de coquetear con su profesor. Imagínense la situación, Demet concentrada en sus clases y en su carrera, teniendo que lidiar con los celos infundados de su pareja. Menudo drama. Se habla de escenas interrumpidas, mensajes de texto revisados y una creciente tensión palpable en cada aparición pública. Algunos testigos aseguran haber presenciado acaloradas discusiones detrás de las cámaras, aunque la pareja siempre se ha esforzado por mostrar una fachada de normalidad frente a los flashes. Pero la cosa no se quedó ahí. Según estas mismas fuentes, Can Yaman, aprovechando su influencia y su poder en la industria del entretenimiento turca, habría movido hilos para que el profesor de italiano de Demet fuera despedido. Sí, lo que oyen. Al parecer, Can habría contactado con la agencia que representaba al profesor y, utilizando su posición de estrella, habría conseguido que lo despidieran bajo algún pretexto. Los detalles de este supuesto contacto son escabrosos. Se rumorea que Can amenazó con retirar su apoyo a la agencia, lo que significaría una pérdida considerable de ingresos para la empresa. Ante esta disyuntiva, la agencia habría optado por sacrificar al profesor de italiano, un talento emergente pero sin el peso mediático de Can Yaman. ¡Madre mía, qué fuerte! ¿Se imaginan la escena? El profesor, de repente sin trabajo, preguntándose qué ha podido pasar. Demet, furiosa al enterarse de que su pareja ha interferido en su vida profesional de esta manera. Y Can, convencido de que ha hecho lo correcto para proteger su relación. Un auténtico culebrón digno de la mejor telenovela turca. Se dice que el profesor, devastado por la situación, intentó contactar a Demet para explicarle lo sucedido, pero la actriz, atrapada en medio del conflicto, no pudo responder a sus llamadas. Este silencio habría causado una profunda decepción en el profesor, quien se sintió traicionado por la persona que menos esperaba. Claro, hasta ahora, todo esto son solo rumores. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir, ni el supuesto profesor de italiano han confirmado ni desmentido esta historia. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y la verdad es que conociendo el historial de Can Yaman y su fama de celoso, no sería tan descabellado pensar que esta historia podría ser cierta. La prensa turca, siempre ávida de exclusivas, ha intentado obtener declaraciones de las tres partes involucradas, pero hasta el momento no han tenido éxito. El silencio de Can y Demet solo alimenta aún más las especulaciones, mientras que el profesor de italiano, al parecer, ha optado por mantenerse alejado del foco mediático.
Recordemos que Can Yaman ya ha protagonizado varios episodios de celos en el pasado. Se le ha relacionado con discusiones con algunas de sus compañeras de reparto, e incluso se ha rumoreado que ha llegado a prohibir a Demet trabajar con ciertos actores. Así que la idea de que haya despedido al profesor de italiano de Demet no es tan sorprendente. En el pasado se filtraron conversaciones telefónicas en las que Can expresaba su incomodidad por las escenas románticas de Demet con otros actores, llegando incluso a exigir cambios en el guión. Estos incidentes previos han contribuido a construir una imagen de Can como un hombre celoso y controlador, lo que hace que el rumor del despido del profesor de italiano sea aún más creíble. Pero, ¿qué dice Demet de todo esto? Pues, como les decía, la actriz no ha hecho ninguna declaración al respecto. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a Demet aseguran que está muy molesta con la actitud controladora y posesiva de Can. Al parecer, Demet se siente asfixiada por los celos de su pareja y está empezando a cuestionarse el futuro de su relación. Se dice que Demet ha expresado a sus amigas su frustración por tener que justificar cada una de sus acciones y por la falta de confianza de Can en ella. La actriz, que siempre ha defendido su independencia y su libertad, se siente atrapada en una relación que la limita y la oprime. Y es que, vamos a ser sinceros, los celos son uno de los grandes enemigos de cualquier relación. Cuando una persona se siente insegura y desconfiada, tiende a controlar y a manipular a su pareja, lo que termina por dañar la confianza y el respeto mutuo. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, parece que los celos están empezando a pasar factura. Expertos en relaciones de pareja señalan que los celos son una manifestación de inseguridad y falta de autoestima, y que pueden llevar a comportamientos tóxicos y destructivos. En el caso de Can Yaman, algunos psicólogos sugieren que sus celos podrían estar relacionados con su propia inseguridad como actor, ya que Demet ha logrado un mayor reconocimiento internacional en los últimos años. Además, hay que tener en cuenta que Demet Özdemir es una mujer independiente, exitosa y con una carrera brillante por delante. No necesita que nadie la controle ni la diga con quién puede o no puede trabajar. Y si Can Yaman no es capaz de entender esto, su relación está destinada al fracaso. Demet ha demostrado ser una actriz talentosa y versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Su éxito en la pantalla se debe en gran parte a su dedicación y su profesionalismo, cualidades que no deberían verse comprometidas por los celos de su pareja. Ahora bien, también es importante recordar que los celos, en cierta medida, son algo natural en las relaciones. Todos en algún momento hemos sentido celos de nuestra pareja, ya sea por un amigo, un compañero de trabajo o incluso un ex. El problema surge cuando los celos se vuelven obsesivos y controladores, y cuando empiezan a afectar la libertad y la individualidad de la otra persona. La línea entre un celo sano y un celo patológico es muy delgada, y es importante saber reconocer cuando los celos están empezando a dañar la relación. En el caso de Can Yaman, parece que sus celos han cruzado esa línea. Su necesidad de controlar a Demet y de decidir con quién puede o no puede relacionarse es un claro signo de inseguridad y de falta de confianza en sí mismo. Y si no trabaja en estos problemas, corre el riesgo de perder a Demet y de arruinar su relación. Amigos cercanos a la pareja han expresado su preocupación por la salud mental de Can, sugiriendo que debería buscar ayuda profesional para controlar sus celos y evitar que sigan afectando su relación con Demet. Por supuesto, también hay que tener en cuenta que toda esta historia podría ser simplemente un invento de la prensa rosa turca. Los medios de comunicación, como sabemos, a menudo exageran o incluso inventan noticias para generar polémica y aumentar las ventas. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, que son dos de las estrellas más mediáticas de Turquía, es fácil que sean objeto de este tipo de rumores y especulaciones. La prensa turca ha demostrado en el pasado su capacidad para inventar historias y crear conflictos donde no los hay, por lo que es importante tomar con cautela cualquier información que provenga de fuentes no oficiales. Sin embargo, como les decía antes, cuando el río suena, agua lleva. Y la verdad es que, dada la personalidad de Can Yaman y su historial de celos, no sería tan sorprendente que esta historia fuera cierta. Pero hasta que no haya una confirmación oficial por parte de los protagonistas, tendremos que seguir tomando esta información con una pizca de sal. Lo que sí es innegable es que este rumor ha generado una gran controversia y ha puesto en el centro de la atención la relación entre Can y Demet, obligándolos a enfrentarse a sus propios fantasmas y a replantearse el futuro de su pareja. Lo que sí es cierto es que esta historia ha generado un gran debate en las redes sociales.
Muchos fans de Can Yaman están defendiendo su actitud, argumentando que tiene derecho a proteger su relación y a evitar que otras personas se acerquen a Demet. Otros, en cambio, están criticando su actitud controladora y posesiva, y están defendiendo el derecho de Demet a tomar sus propias decisiones y a relacionarse con quien quiera. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla entre los defensores y los detractores de Can, con hashtags como #Can Yaman is right y #Demet deserves better inundando Twitter y otras plataformas. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? ¿Creen que Can Yaman tuvo derecho a despedir al profesor de italiano de Demet? ¿O creen que se extralimitó y que su actitud es injustificable? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría saber su opinión. Recuerden que su opinión es muy importante para nosotros y que valoramos cada uno de sus comentarios. Bueno, pues hasta aquí el chismecito de hoy. Espero que les haya gustado este análisis de la supuesta crisis entre Can Yaman y Demet Özdemir. Como ven, el mundo del espectáculo turco siempre está lleno de sorpresas y de dramas. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para contárselo todo. En resumen, hoy hablamos del rumor que afirma que Can Yaman, movido por los celos, despidió al profesor de italiano de Demet Özdemir. Analizamos los posibles motivos de Can, la reacción de Demet y el debate que se ha generado en las redes sociales. Recapitulamos los eventos clave de esta supuesta crisis, desde la incomodidad inicial de Can con las clases de italiano hasta el supuesto despido del profesor y la creciente tensión en la relación entre Can y Demet. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté trayéndoles esta información. No olviden que todos sus comentarios son muy importantes para mí, así que no duden en dejar su opinión aquí abajo. Agradecemos su apoyo y su participación en nuestro canal. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo chisme del mundo del espectáculo turco. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo. Su like nos ayuda a llegar a más personas y su suscripción nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y síganos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos a todos. Y recuerden, la vida es un culebrón turco.